Ya, entonces buenas tardes. Miren, siendo las 19:11 vamos a empezar esta clase el día 20 de abril del año 2020. Lo primero que quiero indicarles es que les mandé un documento que es el proyecto de Código Procesal Civil enviado el 2012 al Congreso por el presidente de la República. Ese es el actual proyecto que se está discutiendo en el Congreso. Está en segundo trámite legislativo. Todavía seguramente no va a ser el mismo proyecto que va a llegar a convertirse en nuestro Código Procesal Penal, pero yo les voy a pedir que para la próxima clase lean el mensaje. Lean el mensaje y que también lean los artículos pertinentes a la demanda, que se los voy a señalar. Bueno, son los artículos 253 y siguientes, para que los lean y conversemos de eso la próxima clase. ¿Les parece? ¿Me escuchan? Sí, Ya, ok. Entonces, eso les voy a pedir. perdón. ¿Ya? 253 siguientes. Sí, el artículo 253 siguiente trata sobre la demanda. Entonces les voy a pedir que lo lean y también que lean el mensaje del Código Procesal Civil. Y vamos a conversar de eso la próxima clase. Bueno, ahora vamos a empezar la clase, vamos a retomar desde la clase pasada. ¿Ok? Ya. Ustedes pueden ver que la clase pasada, lo que habíamos conversado era acerca de las actitudes del demandado una vez que es notificada la demanda. Y respecto a esas actitudes que puede tomar el demandado, habíamos visto que son varias. La primera que está ahí es defenderse, bueno, defenderse, no hacer nada o allanarse. Y habíamos quedado en defenderse. Habíamos quedado que la primera defensa, una defensa de forma, es interponer excepciones dilatorias. Y respecto a las excepciones dilatorias, las vimos, pero en general. Vimos lo que eran, vimos también la oportunidad, y también vimos en general si eran o no taxativas y que estaban en el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, ahí en el 303. Entonces, ahora nos toca ver las excepciones dilatorias una a una. Entonces, lo primero que vamos a revisar va a ser la incompetencia ante el tribunal que se haya presentado la demanda. Es decir, la primera excepción es la más dilatoria de todas, la excepción de incompetencia. Vamos a revisar la excepción de incompetencia. Análisis de cada una de estas excepciones dilatorias, entonces vamos a hablar de la excepción de incompetencia del tribunal. A ver, ¿a qué se refiere el Código de Procedimiento Civil cuando habla de incompetencia? El Código de Procedimiento Civil se refiere a la incompetencia en general. Sin embargo, también hay otra situación que no es incompetencia propiamente tal, pero que puede caer dentro del marco de la incompetencia, por lo que les voy a señalar ahora. A ver, cuando hablamos de incompetencia, nosotros inmediatamente nos recordamos de las clases de Procesal 1, en donde se analizó la competencia como materia. Y ahí teníamos la competencia absoluta, la competencia relativa y la competencia específica. Esos tres conceptos teníamos en el curso de Procesal 1. Ahora bien, vamos a ir a cada uno de ellos. Primero, la incompetencia o competencia absoluta. En estos casos, estamos frente a una situación en que la regla de competencia absoluta determinan la jerarquía y tipo de tribunal que debe resolver del asunto. Los factores de competencia absoluta en este caso son la materia, la cuantía y el fuero, como ustedes lo estudiaron en el curso de primer año. Estas reglas de competencia absoluta tienen características especiales. La primera es que puede y debe ser declarada de oficio por parte del tribunal. Entonces, en estos casos, el tribunal, al recibir la demanda, sin siquiera que esta demanda sea notificada, podría declarar de oficio esta incompetencia absoluta. No, es decir, no es necesario que el demandado presente una excepción dilatoria. En este caso, el demandado
puede presentar una excepción dilatoria es la situación en que el tribunal haya cometido un error y no se haya dado cuenta de que le ha dado tramitación a una demanda que ha iniciado un juicio donde el tribunal es incompetente absolutamente. Podríamos poner un caso quizás un caso, digamos, para las clases, es decir, un caso bastante grotesco, como por ejemplo que se presenta una demanda de divorcio ante un tribunal civil. Aquí tenemos que el factor de competencia absoluta sería la materia. La materia es la naturaleza del conflicto sometido a decisión del tribunal. Y en este caso, si se presenta ante un tribunal civil una demanda de divorcio, el juez civil lo que tendría que hacer es declararse incompetente de oficio en razón de la materia. Sin embargo, hay situaciones en que se puede dar esta incompetencia absoluta, pero que el juez puede cometer un error o las cosas no están claras. Como por ejemplo, en un primer momento, una demanda civil derivada de un accidente del trabajo, en donde solamente se discuta daño moral. Podría un juez civil, quizás en un primer momento, aceptar una demanda de esa naturaleza, pero en definitiva las cortes ya están contestas, están claras de que esta es una materia solamente de competencia de los juzgados del trabajo. Entonces también ahí tendríamos otro caso en que el juez civil se puede declarar incompetente de oficio. Resumiendo, en esta primera situación de incompetencia, estamos viendo la incompetencia absoluta. Después voy a ver si ha quedado claro, pero esto está en el apunte de manera bastante clara. Pero sigamos a la incompetencia relativa. La incompetencia relativa se da o tiene como único factor el territorio. En este caso, existen varias reglas de competencia relativa, también estudiadas en materia de procesal 1. Por ejemplo, tenemos que tener claro que la primera regla a la que recurrimos en cuanto a competencia relativa es el acuerdo de las partes. Por ejemplo, y la regla supletoria es el domicilio del demandado, es decir, el tribunal que tiene competencia en el domicilio del demandado. Esa es la regla supletoria a falta de acuerdo de las partes y de una regla especial. Pongamos ejemplo. En el caso en que estemos, por ejemplo, queremos interpretar lo que dice algún contrato o el incumplimiento de algún contrato. Bueno, en este caso, si el incumplimiento de un contrato y se derivan obligaciones, entonces tendríamos la regla supletoria, que sería el domicilio del demandado. Si presentamos la demanda en el domicilio del demandado, a primera vista no habría problema, pero el demandado, en el caso en que el contrato tenga una cláusula de prórroga de competencia relativa, podría argumentar y presentar una excepción dilatoria diciendo que no, por la prórroga de competencia relativa que tenemos en esta cláusula, este contrato, no corresponde el tribunal que es referente a mi domicilio, sino que, por ejemplo, el lugar donde se contrató o la notaría que se firmó el contrato. Ese podría ser un caso. Eso es el caso de la incompetencia relativa. Sin embargo, también tienen que tener presente que en el caso de la incompetencia relativa, ahí también hay ejemplo de partición, en todo caso en el apunte, en el caso de la incompetencia relativa, tenemos que se da la situación propiamente tal y especial de que solamente puede ser reclamada por el demandado, en el sentido en que los tribunales no están facultados para pronunciarse respecto de la incompetencia relativa. ¿Por qué razón? Por las reglas de prórroga tácita de la competencia de los artículos 181 y siguientes del Código Orgánico. Entonces, en estos casos no procede que no procede que el tribunal declare de oficio esta incompetencia. Ok. Y por último, refiriéndonos al caso de incompetencia específica. ¿Qué es lo que es esto de la competencia específica en primer término?
La competencia específica, habíamos señalado en clases anteriores que tenía que ver con la competencia que las partes le dan al tribunal para resolver del conflicto, conflicto especialmente sometido a su decisión. Y en este caso, la incompetencia específica se puede reclamar solamente al momento de la dictación de la sentencia, porque estamos hablando de materias. Es decir, si un juez falla más allá de lo que las partes piden, eso se denomina ultra petita. En cuanto a cantidad, por ejemplo, si el demandante pide 1 millón de pesos, el juez no le puede dar 2 millones de pesos. Si le da 2 millones de pesos, está fallando incompetente, está fallando ultra petita. Y desde el punto de vista de las materias, si se pide que se interprete un contrato, después no se va el juez no va a poder, por ejemplo, referirse a otras materias diferentes a la interpretación de ese contrato. Es decir, en cuanto a materias, estamos hablando de una incompetencia específica denominada extra petita. ¿Ya? Entonces, tenemos que la competencia o incompetencia específica no son materias que vayan a ser subsanadas a través de del instrumento, que son las excepciones dilatorias. Ok. Pasemos al segundo capítulo, a la segunda causal de incompetencia, perdón, de excepciones dilatorias, que sería la falta de capacidad del demandante o de personería o representación legal de quien comparece en su nombre. A ver, la falta de capacidad del demandante. A ver, lo primero que tenemos que ver acá es cuáles son las capacidades que son necesarias para ser parte, cuáles son las capacidades necesarias para comparecer en juicio, cuál es la capacidad necesaria para representar en juicio. Y en este caso vamos a ir viendo uno a una estas situaciones. Primero, la capacidad para ser parte en un juicio. Y esto también lo habíamos señalado. Para ser parte en un juicio es necesario tener capacidad de goce. ¿Qué significa esto? Significa que para ser parte en un juicio hay que ser persona. ¿Qué significa esto por otra parte? Significa que una persona que, por ejemplo, tiene, no sé, tiene 1 mes de vida, es posible que una persona que tenga 1 mes de vida pueda ser parte en un juicio. Lo que pasa es que esta persona que tiene 1 mes de vida no va a poder comparecer por él mismo en el juicio porque es persona pero tiene 1 mes de vida, no puede comparecer, tiene que comparecer representada, necesariamente representada. Ahora bien, la otra capacidad, que esto también lo vieron en el curso procesal 2, la capacidad para comparecer en juicio es la capacidad de ejercicio. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo capacidad de ejercicio, ¿puedo ser parte en el juicio? Sí, porque tengo capacidad de goce. Pero también puedo comparecer a las actuaciones del juicio. Es decir, ¿puedo comparecer a la audiencia de conciliación? Sí, puedo comparecer a la audiencia de conciliación porque soy mayor de edad, tengo capacidad de ejercicio. Ahora bien, viene otra capacidad, que es la capacidad para representar en juicio, que es el denominado jus postulandi. Esa capacidad la tienen ciertas personas para representar a otras personas en el juicio, pero de esto no nos estamos refiriendo cuando estamos revisando lo que son las excepciones dilatorias. Cuando nosotros nos defendemos como demandados a través de excepciones dilatorias, recuerden que lo que estamos tratando de hacer es ver que la relación procesal nazca sana y que no existan vicios de procedimiento ni en la demanda ni en ningún otro aspecto, ni en ninguna otra actuación. Y eso va a redundar en nuestro derecho a la defensa, como ya lo señalé en la clase pasada. Ahora, si ustedes se dan cuenta, si ustedes toman su código, en el artículo 303, número 2, habla de representación. Habla de 3 tipos de representación. Primero habla de la capacidad del demandante. En la capacidad del demandante, obviamente, nos estamos refiriendo a la capacidad para comparecer personalmente en el juicio o para ser notificado, para ingresar al juicio y ser notificado personalmente. Capacidad del demandante. Después dice, o de personería. Cuando se habla de la personería, lo que estamos refiriendo y a lo que estamos hablando es de la
representación convencional. Vamos a poner un ejemplo de cada una de estas situaciones. Y por último, o representación legal del que comparece en su nombre. ¿Qué significa esto de la representación legal? Creo que también la clase pasada hablamos un poco de representación legal. Bueno, la representación legal se refiere a las representaciones que otorga la ley respecto a determinadas personas. Por ejemplo, respecto a los menores de edad. Los menores de edad están representados legalmente por sus padres. ¿Qué significa esto? Significa que la ley le atribuye esa representación. No es necesario que estos menores firmen nada, ni que le otorguen ningún poder o por escrito a sus padres para que lo representen, porque es la ley la que señala que pueden representar ipso iure, es decir, sin ninguna manifestación de voluntad, a los hijos menores, los padres en este caso. También hablamos de las personas jurídicas. Las personas jurídicas, en definitiva, no existen en la realidad, sino que existen en el mundo del derecho. Y en este caso, como no existen, como no son personas que existan en la realidad de carne y hueso, esas personas tienen una representación y esa representación está atribuida por la ley. Como ya los dije, por ejemplo, respecto de las fundaciones del presidente, respecto a la sociedad de responsabilidad limitada, el representante que está establecido en los estatutos, respecto a la sociedad anónima, el gerente o representante también que está establecido en los estatutos, etc. Por eso la ley habla de personería, representación legal o capacidad del demandante. Vamos primero a la capacidad del demandante. Falta de capacidad del demandante. En este caso, imaginémonos que demandamos a una persona que es menor de edad, tiene menos de 18 años. En este caso, no lo podemos notificar a él, porque él tiene su representante, tendremos que notificar al representante. Cuando notifiquemos al representante, quien actúa por este menor de edad tiene que ser su representante. Si actúa personalmente contestando, por ejemplo, la demanda, este menor de edad, dándole poder a un abogado, si se presenta, estamos hablando del demandante, y el demandado es el que va a presentar esta excepción dilatoria, pero después voy a señalar otra situación que es la que está viendo recién. Miren, si el demandante es un menor de edad, tiene que actuar a través de su representante, por ejemplo, de sus padres. Si el demandante, que es menor de edad, firma la demanda y le da poder a un abogado en la demanda, en este caso, el demandado podría oponer una excepción de incompetencia, perdón, una excepción de falta de capacidad del demandante. ¿Por qué? Porque no puede actuar por sí mismo. Y en este caso tendrá el demandante que darle poder, o sea, es decir, actuar a través de su representante. Vamos a la personería. En el caso de la personería es, como ya le había dicho, la representación convencional. Imaginémonos que tenemos un demandante que también es menor de edad y que actúa a través de sus padres, y sus padres les dan un mandato a una persona para que lo represente a ellos en favor de su hijo, porque, por ejemplo, vive en otra región. Bueno, y nos llega la demanda, nos notifican la demanda. Bueno, en ese caso lo primero que hay que hacer como demandado es ver si ese mandato respecto al cual actúa esta persona, el cual representa a los padres y también al hijo, que es realmente el demandante, está vigente. Si es que no estuviera vigente este mandato porque fue revocado, en ese caso también fue revocado ante la presentación de la demanda, bueno, también podría presentar una excepción de falta de representación. Y falta de representación legal, bueno, en el caso en que en el intertanto de presentación de la demanda y redacción de la demanda, el representante legal de una sociedad ya no sea representante legal. En ese caso también yo podría poner una excepción de falta, en este caso, de representación legal, porque este representante ya no tenía la representación legal de la sociedad al momento de presentar la demanda. Y así podríamos ir avanzando en el juicio o paralizar el juicio.
Después voy a hablar de eso. Ya. La otra cosa que yo les quería señalar respecto a esta falta de capacidad es que la falta de capacidad también se puede dar respecto del demandado. Y en ese caso también podría haber una excepción, podría haber un problema, pero más que nada un problema de nulidad. Un problema de nulidad con el cual tiene que lidiar el demandante. Porque si es que el demandado o la persona que actúa por el demandado no tiene poder para actuar, estaríamos frente a un caso de inoponibilidad. Ok. La litispendencia. La litispendencia es la tercera causal o el tercer tipo de excepción dilatoria del cual trata el artículo 303. Bueno, ¿qué es lo que es la litispendencia? La litispendencia no es más que un estado previo a la cosa juzgada. ¿En qué sentido? En el sentido que la cosa juzgada necesita, para que se produzca, que exista una sentencia ejecutoriada respecto de la cual exista triple identidad con un nuevo juicio que se abre. En este caso, la litispendencia, lo que hay con litispendencia es un juicio iniciado con triple identidad, la triple identidad establecida en el 177, triple identidad en cuanto al objeto pedido, en cuanto a la identidad legal de las partes, en cuanto a la causa de pedir. Si existe esa triple identidad con un juicio ya abierto, no se puede abrir un juicio nuevo. Y eso es controlado por el demandado, porque el demandado puede oponer esta excepción de litispendencia. Después vamos a ver cómo se tramita esta litispendencia. Ahí están los elementos de la litispendencia que yo se los dije de manera resumida, pero ahí están. Ustedes lo pueden revisar. ¿A qué nos referimos con identidad legal de parte? La identidad legal de parte no se refiere a las partes que representan, a los que actúan en el juicio, sino que se refiere a las partes que están ligadas al proceso, a las cuales le afecta el resultado del proceso. Bueno, ahí pueden revisar también el objeto y la causa de pedir. Eso no es tan difícil. Vamos a la cuarta causal de excepción dilatoria. Cuarto capítulo, la excepción dilatoria, que sería la ineptitud del libelo. A ver, esta ineptitud del libelo, esta fórmula de incompetencia, perdón, de excepción dilatoria, esta forma de excepción dilatoria, esta causal de excepción dilatoria, tiene importancia desde dos perspectivas. Y antes de la ineptitud del libelo, antes de decirle estas dos perspectivas de importancia que tiene, tenemos que decir lo que es la ineptitud del libelo. Lo primero que tienen que tener claro, y yo ya se lo he señalado en otras clases, es que las demandas tienen una estructura especial, tienen una estructura reglada por la ley, por lo menos la estructura del 254 del Código de Procedimiento Civil, que ya lo revisamos. Esa estructura no puede ser pasada a llevar. Esa estructura también debe tener ciertas condiciones, por ejemplo, las condiciones de claridad. Y por otro lado, la otra importancia que tiene, o sea, la primera importancia es que está estructurada la fórmula en la cual se redactan las demandas. Y la otra importancia que tiene es que resulta ser la excepción dilatoria que, por desgracia, es la más recurrente en los tribunales. Y con esto quiero decir que es la excepción dilatoria en donde uno puede apreciar que las demandas son redactadas de manera apresurada y peor todavía, de mala forma, es decir, sin la estructura y sin los conocimientos mínimos. Eso quizás muchas veces se puede deber a la delegación de funciones que hacen los abogados en procuradores o en secretarias. Pero eso puede generar múltiples líos. Y es la excepción dilatoria a la cual más se recurre por la poca claridad de las demandas. Ahora bien, ¿cuál es el sustrato de esta excepción dilatoria? Es decir, ¿cuál es el fundamento de esta excepción dilatoria? Y aquí sí que el sustrato el fundamento de esta excepción, de este capítulo de excepción dilatoria, es el debido proceso, en cuanto
a la posibilidad que yo tengo como demandado de defenderme. ¿Por qué razón? Porque generalmente el error que se comete en la redacción de las demandas que generan ineptitud del libelo tiene que ver con el número 4 y con el número 5 del 254. Es decir, con los fundamentos de hecho y de derecho y con las peticiones concretas. ¿Por qué? Porque muchas veces la exposición de los hechos es inconexa. Muchas veces los fundamentos de derecho también son inconexos en relación al petitorio y en relación a al relato de los hechos. ¿Y para qué decir las peticiones? También son equívocas. No se sabe lo que se pide, tampoco se entiende lo que se relata, porque actualmente con la facilidad que tenemos para acceder a procesadores de texto, el cortar, pegar, el sacar material de una demanda antigua que era similar a la nueva, en darle a los subalternos, a los procuradores o a las secretarias, un modelo que no es el modelo, que no es el modelo 100% a seguir, etcétera, generan estos problemas de ineptitud del libelo, que en definitiva lo que generan es indefensión por la otra parte. Ahí ustedes pueden revisar, incluso ustedes pueden revisar que hay jurisprudencia que señala cuándo se entiende que un libelo inepto. Libelo es un pequeño escrito, por eso se le denomina a la demanda, se le denomina libelo. Una demanda es inepta cuando no se sabe, no están claros los hechos, cuando se pueden aplicar a muchas situaciones, etc. Incluso yo tengo un caso de excepción dilatoria de este tipo que después se lo voy a referir si es que tengo tiempo y si es que encuentro esa demanda. Quedan 2 minutos, así que voy a seguir con el beneficio de exclusión, que es bastante cortito, y vamos a descansar 10 minutos y después vamos a ir con otro bloque. Bueno, vamos al beneficio de exclusión. Esto es muy sencillo. El beneficio de exclusión es un beneficio que tiene todo fiador, que no es fiador solidario, es decir, que es un fiador simplemente conjunto, donde no hay solidaridad ni la obligación es de aquellas que puedan cumplirse de una sola vez y que no puedan cumplirse por parte, indivisible en este caso. Y en este caso, si el fiador no es un fiador solidario, en este caso tiene el derecho a que primero se demande al deudor principal y con posterioridad se le demande a él. Entonces, ese derecho de que primero se le demande al deudor principal y después a él, se puede utilizar a través de la excepción dilatoria denominado beneficio de exclusión. Ok, entonces vamos a dejarlo acá por ahora. Vamos a esperar 10 minutos y nos vamos a conectar nuevamente. Así que hasta luego.